Hace mucho tiempo a mí me regalaron esta cajita, unos brasileros, y la guardo todavía hoy, no la he tocado ni la he gastado. Esta cajita lo que ilustra es un dato bien relevante, que hoy ya no se discute, que si queremos hacer algo tenemos que diferenciarnos. Algunos otros lo muestran con un grupo de pajaritos arriba de un cable y entonces ponen uno de color distinto. Lo cierto es que el Uruguay le pasó algo de eso. Hasta el año 2000, el Uruguay no estaba identificado claramente, no se posicionaba claramente, excepto que en algunas cosas, como decía recién Álvaro, tenía una historia y una marca, por lo menos no tenía marca, pero tenía una historia y tenía un cierto producto. Nos llamaban la Suiza de América. Eso era una historia, de alguna manera nos ayudaba a posicionarnos. Pero, por lo que ocurrió en el Uruguay, latinoamericanizándose durante un largo periodo, fuimos aquellos, nos dicen, eran la Suiza de América. Ya después pasó a cambiar. De todas maneras, en el año 2001, el presidente Jorge Valle, haciendo un poco reflexión sobre esa cajita que yo les acabo de mostrar, dijo que había que buscar una forma de que el Uruguay se diferenciara. Y se mandó a hacer un proceso eventualmente tradicional, encuestando a los uruguayos, en primer lugar, para ver qué era lo que entendían que los identificaba, personajes, colores. Ahora veo que el Canal 10 ahora va a empezar con los ídolos nuestros, los héroes nuestros, una cosa por el estilo. Bueno, la encuesta aquella se hizo, de alguna manera mandató al Ministerio de Turismo a comenzar ese proceso, y Uruguay 21 fue quien, en definitiva, vehiculizó las medidas concretas. ¿Cuáles fueron? Una encuesta a esos uruguayos, 60 y tantos, y a partir de eso, después que estuvo más o menos eso estructurado, hicieron otra licitación. La licitación fue para ver quién hacía el dibujito. Ya antes había qué colores, esto y lo otro. Bueno, aparentemente, aparentemente no. Un día le trajeron esto y esto a Jorge Valle. Dice la leyenda que uno de los brazos era azul y el otro era verde. De todas maneras, alguna vez conversé con Jorge Valle y me dijo que él no había dicho verde, que era celeste. En todo caso, después de ese largo y sesudo proceso, Jorge Valle dijo sí es verde de ninguna manera porque eso es como Brasil, así que no va. Entonces se supone que lo sesudamente elaborado terminó en esto, de lo cual, ¿qué pasó en el Uruguay entre los años 2001 y 2002, 2003? De la cual no queremos acordarnos. Entonces, ¿qué pasó? Todo el proceso que implica internalizar la marca en el Uruguay quedó en un cajón. No deliberadamente por un querer que quedara en el cajón, sino que los elementos económicos del país no permitieron llevar adelante ese proceso. Y por lo tanto, si yo les preguntara acerca de esto, ustedes dirían que esa marca es de quién. O a con quién asocian. No tiene rojo, ¿no? Con el gobierno. Con el gobierno. Bueno, me parece muy política la discusión, está buenísima, pero de todas maneras yo lo estaría asociando con el Ministerio de Turismo, que nació antes que el Frente Amplio y que hubo muchos ministros que no fueron del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque al no internalizarse para todo el conjunto del Estado, lo que tuvimos fue que el Ministerio de Turismo sí la tomó, porque tenía que salir al exterior y lo utilizó de una manera de poderse identificar internacionalmente. Por eso muchas veces hay una confusión de que esta se dice que es la marca turística cuando en realidad es la marca país. Entonces, como ven ahí en esa historia, lo que ven es que el Ministerio de Turismo de alguna manera, entre comillas, se apropió, y de hecho ahí no había gobierno del Frente Amplio. Y luego, cuando llega el gobierno del Frente Amplio, efectivamente se discute, porque hay una tendencia general en los países, en algunas empresas puede ser, pero en los países, que cuando yo llego tengo que cambiar el logo, tengo que cambiar el dibujito, como dijo Álvaro, y en realidad, teniendo historia, como hay que tener, y teniendo que tener un producto que hay que construirlo, en realidad se equivoca muchas veces. Entonces hay países que en menos de 10 años, de acuerdo a los gobiernos que tienen, cambian. En el Uruguay la decisión fue mantener lo que venía de atrás.
Lo que sí se hizo durante este periodo fue comenzar, a partir de un programa que se llamó Una ONU, de ver qué se había hecho con ese logotipo y con esa aplicación en el Uruguay. Esos documentos están en Uruguay 21, se pueden tener, hay la historia, hay un CD que muestra, y ustedes lo que verán ahí es que hay logos de todos colores, y en realidad cada ministerio tiene uno que lo ha cambiado 1, 2, 3, 4 veces, y en realidad no hay nada en concreto. Y en definitiva, con ese programa también hicimos una cosa que España la hizo hace 3 o 4 años, después de tener 25 años. ¿Cuál es la marca que ustedes identifican en España? No es el Toro de Osborne, y no es el tío Pepe Jerez. Es el Sol de Miró, un sol que ustedes ven, ¿no?, que dice España. En realidad esa es marca turística, no es marca país. Pero salieron a ver percepción de la marca país. Nosotros hicimos una auditoría de esa percepción de la marca país internacionalmente, tratando de subsanar lo que había pasado en la primera etapa, que era, construimos algo para comunicar a partir de lo que opinábamos nosotros, no de lo que los demás percibían de nosotros, ni de qué manera tenemos la posibilidad de transmitirle a los demás valores que se asocien con nuestra marca. Esa consultoría efectivamente se hizo a través de Iana Rubik, Burson, en realidad, con Teresa Rice encabezando el equipo, y eso dio 2 o 3 elementos muy claros. Se hizo previa al Mundial de Sudáfrica. ¿Qué suponen ustedes que era lo que más teníamos en aquel momento como visualización de Uruguay? Forlán. Miren cómo cambian las cosas, ¿no? Todo el mundo ahora dice Suárez en aquel momento estaba naciendo, o por lo menos no mordía. ¿Ah? Entonces, en aquel momento el 85% de las informaciones que en el mundo habían sobre Uruguay estaban relacionadas al fútbol, y de ese 85%, el 90% estaban asociados a Forlán. No olvidemos que en aquel momento era el goleador de la Liga de España, y después fue el mejor jugador del Mundial. Pero esto lo hicimos antes. Y salían algunas cosas muy salteadas que tenían que ver con el vino en algún caso, que tenían que ver con las libertades democráticas, en fin, pero eso era lo que existía. Lo que nos dice la consultoría, a pesar de eso, es no cambien la marca, porque también estaba en discusión si esto nos seguía identificando o no, nos ayudaba. Y segundo, una cosa que para nosotros somos refractarios, o por lo menos la rechazamos en primera instancia. Teresa utilizó el término Maverick para identificar al Uruguay. ¿Cómo dirían que ustedes traducen al español el concepto Maverick? Aparte de por el auto. Caballo salvaje. Caballo salvaje es el dibujito asociado, correcto. En realidad es el pequeño que no teme asumir grandes desafíos. Por supuesto que cuando nosotros hacemos los talleres y seguimos haciéndolo, nadie nos cree que el Uruguay es eso. Ahora, ¿dónde votó la mujer por primera vez en América Latina? En Uruguay, hace más de 90 años. ¿Dónde fue el primer país donde se vacunó y se erradicó la poliomielitis? ¿Dónde fue el primer país que la escuela fue obligatoria? ¿Dónde fue el país que le ganamos a Brasil en Maracaná? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos una historia asociada a un producto que tiene que ver, en general, también internacionalmente, con algo que nos individualiza, que es la carne. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros seguimos las recomendaciones de ella, porque hay una cosa que es así. FedEx, para cambiar su diseño, su marca, estudió cuántos segundos y cuánto ahorraba achicando Federal Express por FedEx en toda su publicidad. Bueno, a nosotros nos iba a pasar al revés, siendo pequeños y no teniendo demasiado presupuesto y no siendo una imagen tan potente. Imagínense si 10 años después de haber hecho este dibujito lo empezábamos a cambiar, porque lo más fácil es cambiar ese dibujito. Atrás de eso viene toda esa historia que hay que cambiar
y las asociaciones que tenemos que querer que se asocien con nosotros para hacer de eso una cosa muy importante. Nosotros, los individuos, ¿tenemos marca? ¿Sí? ¿Cuál es? La identidad. La personal de cada uno, ¿sí? Correcto. ¿Y cuál es? La identidad. La identidad, Un poco la cara. La imagen que da. nombre y apellido. Y lo que queremos que pase a lo largo de la vida, de una u otra forma, es que cuando nos muramos digan, fue un buen tipo. Eso significa construir una historia y tener un producto. Con los países no pasa eso. Tenemos que crear la historia y tenemos que la gente asociarnos con cosas buenas. Para malas alcanza, no necesariamente. Entonces, desde ese punto de vista, el Uruguay es un país que muchos dicen somos como una hoja en blanco. Eso tiene virtudes y defectos. Nos conocen poco porque está en blanco, pero escribimos lo que nosotros queremos. Hay países que tienen que remontar asociaciones negativas y eso nos complica. Y el Uruguay no tiene eso. En ese proceso presentamos efectivamente en el 2011, fuimos 2012 en una institucionalidad que el Uruguay era un consejo interministerial que tenía que ver con las salidas al exterior, SEASEX. Hoy, si tuviera que agregar, en el 2017 se le sumó Uruguay Transforma, que es la agencia de la competitividad, que es la institucionalidad donde está. En el 2013 avanzamos nuevamente desarrollando actividades y todo eso lo fuimos haciendo vinculado a generar imágenes y desarrollo vinculados a la marca, que van desde el manual de marca, pasando porque todos construimos y efectivamente todo esto es imprescindible hacerlo. Pero lo definitivo es lo otro, ¿qué somos capaces de construir entre todos para que se identifique el Uruguay? ¿Qué cosas han pasado en los últimos años que a Uruguay lo han posicionado también en el mundo? ¿Qué suponen ustedes que ha pasado? Legalización de la marihuana. La regularización de la marihuana. Sí, correcto. ¿Qué más? Matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario. ¿Qué más? Ganarle a Philip Morris. ¿Eh? Ganarle a Philip Morris. Ganarle a Philip Morris no es poca cosa, correcto. Pero en todo caso viene a partir de qué? De que fuimos de los primeros países que en el mundo prohibió el uso en lugares públicos del cigarro. ¿Quién es de por acá? ¿Eh? El plan Ceibal. ¿Qué más? La legalización del aborto. La ley de salud reproductiva. El fútbol. El fútbol. ¿Qué más? Me llama la atención que hay algo que no dice nadie. Mujica. Exactamente. No es un problema de valoración política. Lo que estoy diciendo es si efectivamente al Uruguay lo ubican con relación a ese personaje, por decirlo de alguna manera, a ese político. Si ustedes miran Río más 20, verán que la bajada del video de él debe de ser de las cosas que tienen mayores récords, luego he sacado los cantantes de moda. Desde ese punto de vista, el Uruguay hoy tiene un nuevo posicionamiento y por eso hemos ido, con esto ya voy cerrando, con eso hemos ido a buscar qué otros elementos, qué nuevos elementos tenemos en una auditoría de marca, pasado todo lo que ha pasado. Eso se supone que a finales de marzo va a estar pronto y será presentado, pueden ser manejados por todos, sin ningún tipo de inconveniente. Y también tomamos una medida institucional que desde mi punto de vista es de las cosas más importantes que se han hecho a los efectos de entender que construir esa historia y tener ese producto no puede quedar librado a lo que pase. Y por eso se hizo un estudio con el estudio Cicato sobre marcas y vimos distintas alternativas a los efectos de ver cómo gerenciar la marca. Y desde ese punto de vista se optó por una gerencia dentro de Uruguay 21. Si bien el Ministerio de Turismo tiene todavía el mandato por parte del Poder Ejecutivo para firmar los acuerdos de uso de marca, Uruguay 21 también participa de eso. Y quiero decirles que cuando se empezó este proceso hace ya más de 10 años, el decirle a alguna empresa que le pusiera el logo de Uruguay Natural a su producto o a su hoja
su papel carta o lo que fuera, era un sacrificio. ¿Por qué suponen que era un sacrificio además del desconocimiento? Sobre todo para las que exportan. Porque estaba inestable un poco la identidad esa. Eso es así, pero por sobre todo porque ninguna, y aún hoy hay que seguir remando, asume que la marca es un valor agregado para su producto. Porque cualquiera de nosotros entiende que si hay algo que me lo están dando y hace valor agregado para poder colocar mi producto, me sirve. Entonces, lo que hay que entender también, más allá de la lógica del diseño, de la lógica que pueda tener un proceso, es que hay que agregar valor con la marca. Y para eso se necesita también construir, creo que ahora venía la última cosa parecida, hay que construir ese producto y hay que ponerle valor a lo que representa la marca. Y por eso nosotros hemos desarrollado el concepto. Quien lo hizo, yo no lo había dicho hoy cuando dije quiénes habían hecho el diseño, I+D Color 9 fue la empresa que trabajó en eso, Silva y Nicolás Branca. Fueron, en particular Nicolás, trabajó a los efectos de incorporarle contenido a esa marca, a ese producto. Y eso deviene en estas dos cosas, armonía y espíritu. Armonía, porque efectivamente en el Uruguay es de las sociedades de América Latina más integrada. Ahora está de moda hablar de Real de Alzúa, pero en todo caso el Uruguay amortiguado. Pero tiene, excepto el paréntesis de la dictadura, fue una sociedad democrática con participación de partidos. A esta altura deben ser los partidos más históricos más importantes de América Latina, con libertad de prensa, poderes separados, etc. Todo eso hace una armonía en lo político, pero también en lo económico, una clase media más desarrollada, etcétera, etcétera. Y espíritu, porque lo asociamos incluso hasta con el Mundial de Maracaná. Entonces, sobre esos dos se fueron desarrollando. Cualquiera que hoy trata de vincularse a la marca tiene elementos para encontrar asociaciones positivas que tienen que ver con ese dibujo. Y desde ese punto de vista, eso esencialmente nosotros lo asociamos no a un problema de naturaleza, sino de calidad de vida. Entonces, algunas de las cosas que ustedes dijeron, le faltó decir, por ejemplo, la trazabilidad de la carne, pero el plan Ceibal, el Sistema Nacional de Cuidado, todo eso tiene que ver con calidad de vida. Y lo más importante, y hay que entender, es que vale para nosotros en primer lugar. Podemos discutirlo, sin duda. Ahora, cuando vienen los de afuera y lo visualizan directamente, eso demuestra que es justo lo que estamos diciendo. Eso no quiere decir para nada que no haya que discutir lo que haya que discutir como uruguayos. Pero a los efectos de ver por qué viene la gente, por qué compran segunda residencia, por qué invierten, etcétera, etcétera, eso es lo que está ahí.